Bienvenidos a Daniel Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Hoy vamos a empezar una nueva serie y es un tema que me han estado pidiendo mucho, que es muy importante, gracias a los que me han solicitado este tema. Y vamos a empezar a estudiar cómo orar por nuestras naciones. Es muy importante que oremos por nuestras naciones y vamos a ver por qué. La responsabilidad del rumbo de nuestras naciones es nuestra como cristianos, es nuestra como hijos de Dios. Y vamos a empezar esta serie, vamos a ver algunas cosas, algunas pautas muy importantes para entender por qué es importante orar, para entender cómo orar. Y lo que vamos a hacer después es vamos a orar juntos por nuestras naciones. Claro que en cada nación hay cosas muy específicas que orar, hay movimientos muy específicos que se llevan a cabo. Sin embargo, todas tenemos varias cosas en común y es lo que hemos hablado a lo largo de las series pasadas. He mencionado, incluso en mi podcast he mencionado cómo las agendas que están siendo impuestas en este momento están siendo impuestas en las naciones, en todas las naciones. Es una agenda globalista y eso es muy importante abordarlo y es muy importante estar consciente de eso. Y es allí donde podemos encontrar los puntos en común entre tu nación y mi nación, la nación de donde quiera que estés viendo este video. Tienen puntos en común, tienen comunes denominadores sobre los cuales debemos y podemos estar orando. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Te invito a que no te despegues, es muy importante esta serie. Si no has visto el primer video que lancé hace un tiempo, que se llama ¿Por qué orar por tu nación? Te lo voy a enlazar aquí arriba y te lo voy a enlazar en los comentarios aquí abajo, que es muy importante y es, digamos, que podemos verlo como una antesala de lo que vamos a empezar a estudiar. Así que vamos a comenzar. Dios quiere que la iglesia tenga una voz de influencia. Dios quiere que la iglesia influya en lo que se lleva a cabo en todas las áreas, en las naciones de la tierra. Y una de las formas en que Dios hace esto y en que Dios quiere hacer esto es a través de la oración. Para comenzar esta serie vamos a basarnos en 2 de Crónicas 7:14, que si eres un intercesor por las naciones, seguramente tú conoces de memoria este versículo. Y si no, es importante que tú lo conozcas, que lo sepas, que lo oremos y que hagamos lo que aquí dice. Y te lo voy a leer. 2 de Crónicas 7:14 dice: Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí comienza la premisa con si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿De quién está hablando? Está hablando de ti y está hablando de mí. Somos el pueblo de Dios. Pero aquí, en esta premisa, aquí en este versículo, contiene un condicional, el sí. Si haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Aquí es un compromiso, pero este compromiso necesita ser cumplido por dos partes, empezando por una. Y la primera parte que tiene que cumplir con su compromiso somos tú y yo. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El pueblo de Dios tiene que cumplir con esta parte, esta primera parte, para que Dios pueda cumplir con la suya. Esta es una promesa con una condicional: sí. En esta promesa Dios dice que la tierra donde su pueblo vive, cualquier país, comarca, vecindario, cualquier nación donde tú te encuentres, donde vive mi pueblo, será sanado, haciendo lo que aquí dice que tienes que hacer. Tu pueblo, tu nación, tu estado, tu comarca, tu vecindario va a ser sanado si tú haces lo siguiente. Ahora, aquí hay una pregunta.
tu tierra, el lugar donde tú vives, tu nación, necesita ser sanado? La respuesta es sí, la respuesta siempre es sí. Y más en estos tiempos que hemos visto que la maldad se ha incrementado, la violencia se ha incrementado, en mi nación la muerte se ha incrementado, y la razón es porque la gente le está rindiendo culto cada vez más grande a la muerte, pero también el gobierno está impulsando toda clase de eventos y toda clase de campañas a favor de la muerte. Y después nos preguntamos, celebramos la muerte, por lo menos en mi país, y después nos preguntamos por qué hay tantos homicidios y por qué hay tanta muerte, ¿verdad? ¿Nuestra tierra necesita ser sanada? Sí, la respuesta es sí, sí la necesitamos. La responsabilidad de que nuestra tierra sea sanada es nuestra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, tú y yo invocamos el nombre de Cristo, tú y yo creemos en el nombre de Cristo, hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, la responsabilidad por la sanidad de nuestra tierra es tuya y es mía. Nosotros tenemos la responsabilidad de esta sanidad, y es una responsabilidad muy grande. Derek Prince apunta a la necesidad de sanidad de nuestra tierra e indica que nosotros, como pueblo de Dios, no hemos hecho lo que nos corresponde, porque nuestras tierras necesitan sanidad. Él dice que el hecho de que nuestra tierra, de nuestro país, nuestras naciones necesiten sanidad, indica que no hemos estado haciendo lo que nos corresponde como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. De acuerdo con 2 de Crónicas 7:14, el pueblo de Dios ha estado entretenido en cosas sin importancia, en los chismes del vecino, en los enredos de que si me hizo caras feas, de que si me sacó la lengua, de que si me habló mal, en las cosas sin importancia, en las cosas superfluas de la vida, en lugar de enfocarnos en las cosas que nos corresponden, en las cosas que tenemos que hacer. Y mucho tiempo también he escuchado algunas personas decir que la iglesia no tiene por qué meterse en la política, pero si tú ves la palabra de Dios, la iglesia, claro que tenía influencia y tenía poder y tenía voz en la política. Y la palabra de Dios nos instruye a orar por nuestros gobernantes. Después vamos a ver esto de cómo vamos a orar por nuestros gobernantes, pero no podemos estar disasociados de la política. Necesitamos saber qué está pasando para orar como conviene, y vamos a aprender a orar como conviene. Pero aquí vemos otra premisa: si se humillare mi pueblo sobre el cual he invocado mi nombre, entonces Él va a sanar la tierra. Pero ¿qué cosas involucran a tu tierra? ¿Qué cosas involucran a tu nación? No solamente la fauna y la flora, no solamente las cuestiones médicas y todo esto. La política también es parte de tu nación. Es decir, tú tienes que estar conociendo, tú tienes que conocer todas aquellas cosas que se deciden, las leyes que se quieren aprobar, las cosas que se quieren aprobar en tu país. Tienes que estar pendiente de la política de tu país. El reino de Dios y la política no deben estar como aislados uno del otro, sino nosotros como creyentes necesitamos estar conscientes de lo que está sucediendo, precisamente para poder orar correcta y eficazmente por nuestra nación. Ahora, aquí hay algo muy importante que necesitamos saber. La responsabilidad de sanar nuestra tierra no les corresponde a nuestros gobernantes, no les corresponde a las instituciones. La responsabilidad de sanar nuestra tierra, Dios la ha puesto sobre nosotros como creyentes. El gobierno no tiene la responsabilidad, Dios no le ha dado al gobierno la responsabilidad de sanar nuestra tierra. Y esto es muy importante porque muchas veces hay un pensamiento de orfandad que dice que el gobierno tiene que pagarte, que el gobierno tiene que hacerte, que el gobierno tiene que hacer y que el gobierno tiene que arreglar. El gobierno no está capacitado o responsabilizado por Dios para ir a sanar tu tierra. Lo vemos muy claramente en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, solamente los creyentes
los cristianos, los creyentes en Dios, tenemos la responsabilidad de sanar nuestra tierra. Tenemos esa responsabilidad de producir el bien y de mantener nuestras naciones, nuestras ciudades, nuestros estados, nuestras comarcas, vecindarios sanos, seguros, con bienestar. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Dice Mateo 5:13 que nosotros somos la sal de la tierra. Ahora, esto es muy importante porque si analizamos, vamos a analizar un poquito qué es lo que hace la sal. El hecho de ser sal es de suma importancia tanto para nosotros como para el mundo. El mundo necesita que nosotros seamos sal. Dios tiene misericordia de nuestra nación por nuestra presencia en ella. Vamos a ver, ¿qué hace la sal? La sal preserva los alimentos. La sal, cuando por ejemplo, hay pescados que son cubiertos en sal y lo que hace esa sal es preservar el pescado, preservar esa carne para que no se descomponga rápidamente, para que pueda durar un tiempo más. Puedes almacenar un pescado cubierto en sal durante años y cuando tú quitas la sal a ese pescado o esa carne, está preservado muy bien. Antes de que existieran los refrigeradores, la gente utilizaba la sal para preservar sus alimentos, para evitar la descomposición. Y eso es exactamente lo mismo para lo que nosotros estamos puestos en las naciones donde estamos, en esta tierra, es para evitar la descomposición. Ahora, es decir, Dios tiene misericordia del mundo por nuestra presencia en él. Dios, así como vamos a ver más adelante, pudo en su pueblo evitar tantas cosas y evitar tantos juicios porque hubo alguien que intercediera, porque hubo alguien que decidió fungir correctamente con su papel de sal para evitar la destrucción y evitar el juicio en sus naciones, en su tierra. ¿Recuerdas cuando Abraham intercedió por Sodoma? Él intercedió por esa tierra para evitar que Dios la destruyera. Y todos conocemos ese pasaje. Lo que empezó a hacer Abraham fue a preguntarle a Dios, oye, si encontraras tus 50 justos en este lugar, en esta ciudad, ¿evitarías la destrucción de esta ciudad? Y entonces Dios le responde, sí, si yo encontrara 50 justos en este lugar, en esta ciudad, yo no la destruiría por ellos. ¿Ok? Y entonces ¿recuerdas lo que fue haciendo Abraham? Fue bajándole la cantidad, porque a lo mejor se puso a pensar, no, pues es que ni siquiera hay 50, es que no sé si habrá 30. Y fue bajándole la cantidad. Pero aquí yo te quiero mostrar algo súper interesante y algo que nos va a servir a ti y a mí para ponernos las pilas a interceder por nuestra nación. Dios aceptó esa intercesión de Abraham y aceptó que él le fuera bajando de cantidad, y por 30 lo harías. Sí, si hubiera 30 justos en esta ciudad, yo lo haría. Sabes, en primer lugar, Dios trata al mundo con misericordia en vez de tratarlo con ira y con juicio por nosotros, por su pueblo. Y esta es una de las cosas que nos debe mover a interceder por nuestros lugares, por nuestras naciones. Esa es una de las cosas, ¿sabes? Dios, por un intercesor, por un hijo suyo que se pone en la brecha entre Dios y entre nuestras naciones y Dios, a pedirle misericordia. Dios se mueve a misericordia. Recuerda que la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, y lo dice en diferentes partes. El intercesor es capaz de mover el corazón de Dios a misericordia. Abraham se colocó entre Sodoma y Dios para pedirle que no destruyera la ciudad, que no destruyera ese lugar por algún justo que pudiera estar allí. Como pueblo de Dios, nosotros somos la barrera protectora de nuestra nación y de cualquier otra nación por la que estemos intercediendo, porque a veces no solamente intercedemos por nuestra propia nación, sino que Dios nos pone a interceder por otras naciones, y somos esa barrera de protección, somos esa barrera que impide
muchas veces que Dios trate con juicio a una nación, a un lugar, a una familia incluso. Viendo de nuevo el ejemplo de Abraham, vamos a regresar otra vez al ejemplo de Abraham. Abraham, cuando él intercedió por Sodoma, podemos ver que su intercesión iba a actuar como una barrera protectora por la ciudad. Iba. Estás viendo Danae Living the Word. Muchas gracias por ver estos videos. Me ayuda mucho si te suscribes y le das like, porque cada like hace que más gente pueda recibir estos videos. También puedes escuchar mi podcast, Danae Living the Word. Simplemente vas a Spotify, buscas Danae Living the Word, que es el mismo nombre que tienes escrito aquí abajo en este canal, y puedes escucharlo de camino a trabajo, mientras haces ejercicio, mientras haces todas tus actividades diarias. Danae Living the Word es un podcast que habla acerca de cultura, de política, de aquellas cosas que estamos viviendo y viendo en este mundo. Tú enciendes las noticias y ves cada catástrofe y cada noticia que a veces parece incoherente y que a veces parece totalmente fuera de la realidad. Pues en Danae Living the Word discutimos esos temas a la luz de la palabra de Dios. Resulta que la palabra de Dios tiene respuestas para absolutamente todo en la vida. Para tu vida, para tu familia, pero también para tu nación, pero también para todo aquello que tú estás escuchando en estos tiempos, todas las noticias, la política, los movimientos de política que están sucediendo a nivel mundial. La palabra de Dios tiene una respuesta, la palabra de Dios tiene la dirección. Busca en Spotify, mi canal, mi podcast, Danae Living the Word, y a este canal de YouTube, suscríbete y dale like para no perderte de ni un solo capítulo. Vamos a seguir viendo. Podemos ver que su intercesión iba a actuar como una barrera protectora por la ciudad. Iba a actuar. Y en ese camino estaba. Entonces Abraham comenzó a interceder porque él dijo, es que yo no puedo, no puede ser que Dios vaya a destruir esto, yo necesito hacer algo, y lo que él se puso a hacer fue interceder. Por 50 justos tú salvarías la ciudad. Por 30 justos tú salvarías la ciudad. Y Dios en cada ocasión le decía que sí. Dios en cada ocasión aceptaba que por 50 justos, por 30 justos, él salvaría a la ciudad. Así fue yendo Abraham, pero de pronto se detuvo en 10. Por 10 justos que hubiera en este lugar, ¿tú salvarías la tierra? A lo cual Dios respondió, sí, por 10 justos yo salvaría, yo no destruiría esta tierra. Pero lo interesante es que hasta allí terminó la conversación. Abraham no siguió intercediendo hasta llegar a 1. Resulta que a lo mejor no había 10, pero 1 sí había, y era él. Sin embargo, lo que vemos es que Abraham se detuvo y dejó de interceder por Sodoma cuando llegó a 10. Y dice en el versículo 33, y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham dejó de interceder cuando llegó a 10. Y entonces lo que habla Han Kahneman de esta escena, que me parece muy viable, es que Abraham llegó a 10 y después o perdió el interés o pensó que después de 10 el Señor ya no iba a decir más, no lo sabemos, pero Abraham dejó de interceder y ya no le siguió, y ya no siguió ni a 9, ni a 8, ni a 7, ni a 6, mucho menos a 1. Y entonces, ¿qué pasa cuando estás tú platicando con alguien? Muy interesante. Y de pronto esa persona deja de hablar y se voltea a todos lados a ver. Pues tú lo que entiendes es que esa conversación ya terminó, ¿cierto? ¿Qué haces? Te levantas y te vas. Si ya no hay una comunicación, si ya la comunicación está detenida, pues te levantas y te vas. Y eso es lo que me imagino que Dios hizo. Abraham ya no continuó intercediendo, Abraham ya no continuó hablando.
Y entonces dice la palabra que Dios se levantó y se fue. Y después se fue Abraham y hasta ahí terminó la conversación. Fíjate cómo Abraham, mientras estaba haciendo esta intercesión, y si hubiera 50, y si hubiera 30, y si hubiera 20, en cada ocasión Dios le respondía que sí. Él estaba intercediendo y estaba logrando con Dios una gran ventaja, estaba logrando muchísimo con Dios, un gran avance para poder ser esa barrera protectora de intercesión para la ciudad. Dios estaba de acuerdo en salvar la ciudad, en no destruir la ciudad, porque la intercesión de Abraham estaba corriendo y Abraham estaba intercediendo, Abraham estaba pidiendo y Dios estaba diciendo que sí. La intercesión de Abraham estaba moviendo a misericordia el corazón de Dios. Porque además, fíjate que algo muy interesante es que antes de que Abraham comenzara a interceder, Dios le dice, oye, te voy a decir lo que voy a hacer. ¿Por qué Dios le habría dicho a Abraham, en primer lugar, qué es lo que iba a hacer? Claro que la palabra de Dios nos dice que el Señor le revela sus planes a sus amigos. Abraham era su amigo. Pero si yo ya tengo algo definido, es como estas personas que intentan, voy a poner un ejemplo muy burdo quizá, que intentan suicidarse, pero le están avisando a todo el mundo, es porque no quieren hacerlo. Es para que alguien venga y los ayude y los salve de esto. Porque Dios le diría a Abraham, a ver, ven, te voy a contar lo que voy a hacer, y lo que voy a hacer es destruir. Porque Dios quería que Abraham intercediera por Sodoma, porque obviamente Dios no quería destruir. El corazón de Dios es amor y es misericordia. Dios es amor y es misericordia. Él no quería destruir al pueblo. Sin embargo, él necesitaba un intercesor. Y lo que él quería era que Abraham se metiera en la brecha por Sodoma. Y Abraham comenzó a hacerlo y comenzó a hacerlo muy bien. Oye, es que si hubiera 50, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20. Pero se detuvo en 10. ¿Qué habría pasado si Abraham no se hubiera detenido y hubiera llegado a 1, el 1 siendo él? Si hubiera un justo aquí en este lugar, ¿salvaría a Sodoma? Y a lo mejor, imagínate, estoy especulando obviamente, que Dios hubiera preguntado, ¿y quién es ese 1? Soy yo, tu hijo. Soy yo, Abraham, tu siervo. Soy yo, tu siervo. Yo estoy intercediendo. Hay una persona intercediendo. Hay un justo aquí en este lugar. Dios no habría destruido Sodoma. Sodoma habría sido transformada. Pero Abraham se detuvo antes de llegar al 1. Se detuvo en el 10. Y dejó de fungir por esa barrera protectora. ¿Sabes? Una sola persona habría tenido influencia. Es decir, si Abraham hubiera llegado al 1, Dios habría dicho que sí, porque fíjate lo que dice la palabra en Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aquí Dios habla de dar multitudes por uno solo. Si Abraham hubiera llegado al 1, Dios habría salvado Sodoma, Dios no habría destruido Sodoma. Pero Abraham desistió demasiado pronto y Sodoma fue destruida. Ahora la pregunta para ti, para mí es, ¿vamos a desistir tan rápidamente de orar por nuestras naciones cuando no hemos visto las cosas? ¿Vamos a desistir de orar por nuestras naciones? Y entonces permitir que nuestras naciones sean destruidas, porque el diablo no se va a detener. El diablo quiere destruir las naciones, el diablo quiere destruir a nuestros niños al poner esta agenda tan destructiva de género en las mismas escuelas, desde nivel básico a kinder, primaria, les están metiendo toda esta información. Vamos a permitir que nuestros hombres y nuestras mujeres, nuestros ancianos sean destruidos. Vamos a permitir que nuestro gobierno siga aprobando leyes impías, siga aprobando leyes de muerte, que aprueben el aborto, que alaben el aborto, que alaben la muerte. Vamos a seguir permitiendo esto. Como vimos anteriormente, la responsabilidad de orar, de sanar nuestras naciones es nuestra. La responsabilidad
para la sanidad de las naciones no está en el gobierno, no está en las leyes, no está en las instituciones. Ellos no tienen la responsabilidad. La responsabilidad de sanar nuestras naciones está en ti y en mí, el pueblo de Dios, sobre el cual el nombre de Dios es invocado. Entonces vemos que Abraham tuvo esa influencia delante de Dios. Sí, ¿sabes qué? Dios estaba diciendo sí, claro, por 50 justos sí, por 30 justos sí lo haría, por 20 justos sí lo haría, por 10 justos sí lo haría, hasta que Abraham se detuvo y no siguió intercediendo. Se detuvo y ¿qué sucedió? Sodoma fue destruida, Sodoma fue juzgada. En este momento, en nuestras naciones, estamos viendo cosas muy similares a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y la palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, iba a venir a la tierra por segunda vez en los tiempos como Sodoma y Gomorra, o sea, cuando las naciones estuvieran así, y es lo que estamos viendo en nuestras naciones. Pero tú no quieres que tu nación sea destruida por amor a tu nación, por ese llamado que ha sido puesto sobre ti de orar y de interceder por tu nación. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo nos vamos a detener? ¿Vamos a dejar de insistirle a Dios por la salvación de nuestra nación, por la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos y de los futuros habitantes de nuestra nación, de nuestras futuras generaciones, o nos vamos a detener y vamos a dejar de orar? Vamos a continuar con este estudio de cómo orar por nuestra nación y por qué tenemos que orar por nuestra nación. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Por favor, si puedes volver a leer las citas, los versículos, pasajes que vimos en este video, para que junto con el Espíritu Santo, como siempre te digo, junto con el Espíritu Santo tú empieces a analizar y el Espíritu Santo te empiece a dar una mayor revelación. El Espíritu Santo siempre habla muchísimo más de lo que leemos y de lo que escuchamos en una palabra. El Espíritu Santo siempre va más allá. Gracias por ver este video.